Están grabando. Contenido que vamos a abordar, eh, vamos a dar primero una introducción al tema, explicar los fundamentos de la programación estructurada enfocada hacia el STEAM y continuaremos con las plataformas de desarrollo híbridas y su aplicación en STEAM con inteligencia artificial. Los desafíos de la programación estructurada en plataformas híbridas, algunos ejemplos de casos de éxito que hemos tenido y las perspectivas futuras y las aplicaciones potenciales para terminar con unas breves conclusiones. Ok, entonces es importante tener en claro que en el entorno tecnológico eh, que estamos viviendo hoy día, el trabajo conjunto entre la programación estructurada y las plataformas híbridas han permitido que la inteligencia artificial sea incorporada en nuestro trabajo como educadores en el área STEAM, ¿cierto? Estas plataformas híbridas nos han permitido con la programación estructurada dar un enfoque lógico y organizado al trabajo que realizamos con nuestros estudiantes. Esto constituye a su vez un pilar para el desarrollo de habilidades fundamentales en los campos STEAM. Y esto engrana o articula estas plataformas de desarrollo a través de sus características de versatilidad y flexibilidad, logrando así potenciar las capacidades que nos ofrece la inteligencia artificial para hacer diversidad de proyectos eh, que a nuestros estudiantes les llama la atención al ser un trabajo que se hace con herramientas de manera tangible. Los resultados a los estudiantes los emociona porque están interactuando con el saber. Eso es una gran característica. Entonces, esta programación que utilizamos nosotros con las plataformas híbridas van a ofrecerle al estudiante la oportunidad de aplicar la lógica y hacer trabajos de forma organizada para desarrollar aplicaciones en el ámbito STEAM. Les adelanto acá, nosotros trabajamos con una plataforma híbrida para el desarrollo de esas aplicaciones móviles eh, de la mano con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que con su aplicación y su plataforma web de App Inventor nos permitió a nosotros hacer el trabajo de una forma muy organizada, evolucionando constantemente con el aprendizaje e integrando todas las herramientas que tiene un móvil, ¿cierto? Todo lo que tiene los móviles hoy en día, los sensores, todo el hardware integrado para poder interactuar de manera constante con ellos y hacer que el estudiante desarrolle esas habilidades que queremos que tengan. Entonces, para tener claros algunos conceptos, la programación estructurada es un nuevo paradigma que permite organizar y controlar el flujo de ejecución de un programa de manera clara y eficiente. Hoy en día la programación está orientada a que sea de fácil entendimiento y que nos permita hacerles ver a los estudiantes que el límite es la creatividad, ¿sí? La capacidad de creatividad es el límite, lo que tú puedas imaginarte es el límite para hacer las cosas. Y estos beneficios que nos ofrece la programación estructurada, mejora la legibilidad. Eso quiere decir que el estudiante lo puede asimilar más fácil, no con estructuras de código escrito que en ocasiones les causa un poco de confusión al comienzo, cuando los niños están empezando a programar. Facilita el mantenimiento y reduce la posibilidad de errores en el código de programación, ya que el estudiante utiliza bloques para programar. Entonces, hay estructuras que ya están construidas, simplemente las llamamos, las integramos, les alimentamos las variables de entrada y ponemos el algoritmo a ejecutar para obtener los resultados. ¿Listo? Entonces, aquí otras características de manera más amplia.
La programación estructurada proporciona una estructura clara y organizada del código, facilitando su mantenimiento y escalabilidad. La programación también integrada a plataformas híbridas permite una fácil colaboración entre equipos multidisciplinarios para desarrollar STEAM con inteligencia artificial. Al seguir una estructura lógica, la programación estructurada libera la mente para explorar ideas creativas y soluciones innovadoras. Estas tres imágenes que tenemos acá eh, son muy discientes de, del trabajo que se puede desarrollar. Mantener el código creado en las plataformas híbridas es muy sencillo. Simplemente es ir a modificar algunas características de las variables y sus potenciales cambios. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es algo muy importante, ya que con las plataformas híbridas se trata de crear comunidad. Es decir, Luis crea un programa, ¿cierto? Pero ese programa puede ser accedido por Pedro en otro país, al tener integrado todo el código y poderlo compartir en la plataforma de manera colaborativa. Es decir, yo puedo tomar el trabajo de Luis, integrarlo a mi desarrollo, siempre dándole los créditos al autor del trabajo inicial, o puedo tomar una parte de esos trabajos e integrarlos como parte de mi código y compartirlo en la comunidad. En esta plataforma, por ejemplo, la App Inventor, se premia a la mejor aplicación del mes y se le dan los créditos y el material educativo está a la mano de la comunidad. Entonces, eso es muy importante. Esa característica es muy importante en estas plataformas híbridas, el trabajo en comunidad y el poder tomar lo que otra persona ha hecho e integrarlo y crear grupos de trabajo. Y eh, el que la persona tenga que liberarse de la forma en que va a crear el código es una gran ventaja, porque el programador o los creativos se van a centrar en lo importante, que es el desarrollar su idea, su creación. ¿Listo? Recordando algunos principios de STEAM, pero ya aplicados a la programación, a la creación de aplicaciones. Retomo lo que venía diciendo, la creatividad es lo que principalmente se fomenta en este tipo de plataformas, ¿sí? Creación de ideas y la innovación. Interdisciplinariedad, poder yo trabajar con diferentes equipos, puedo trabajar con un profesor de matemáticas, un profesor de ciencias y crear cosas innovadoras y que llamen la atención a nuestros estudiantes. Siempre con las herramientas tecnológicas y los conceptos de ingeniería que podamos incorporar a él. Aparte de la interdisciplinaridad, también puede, otro principio es la colaboración. El trabajo en equipo es muy importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, solo puedes ir muy rápido, pero en grupo puedes llegar más lejos. Las plataformas de desarrollo híbridas con inteligencia. ¿Qué son estas plataformas de desarrollo híbridas? Entonces, estas plataformas son eh, herramientas para crear aplicaciones que funcionan en diferentes sistemas operativos utilizando un código base. Es decir, yo puedo crear un código base y le digo, plataforma, exportame el instalador de esta aplicación a Android. Entonces tengo el instalador para trabajar en Android. Pero también le puedo decir, exportamela para poderlo instalar en los iPhone que trabajan, por ejemplo, con el sistema operativo iOS. ¿Sí? Estas aplicaciones traen grandes beneficios. O sea, aplicaciones creadas con plataformas híbridas. Ofrecen compatibilidad para múltiples sistemas operativos y las funcionalidades que le podemos dar a ellas son innumerables. También recuerden que nuestro trabajo STEAM siempre se hace en grupo, ¿no? Entonces es una herramienta ideal para combinar diferentes tecnologías en un mismo proyecto. Las ventajas de las plataformas de desarrollo híbrido tenemos reutilización de código.
amplio alcance, fácil mantenimiento y corto tiempo de desarrollo. ¿Por qué reutilización del código? Nosotros podemos tomar un código fuente que ya eh, hemos trabajado en otra aplicación, llamarlo, editarlo y poderlo volver a usar. O sea, yo, por ejemplo, si ya hice el código fuente para una calculadora y lo necesito en una nueva aplicación, yo no voy a crear nuevamente el código, porque ya lo tengo, simplemente lo llamo y lo incorporo a mi proyecto. Lo puedo editar para que haga cosas diferentes. Entonces, ahí estoy haciendo reutilización del código. Si, por ejemplo, un compañero hizo una aplicación para reconocimiento facial con inteligencia artificial, yo no creo nuevamente el código, yo lo incorporo, ¿sí? Lo puedo traer de otro proyecto. Y el alcance, como ya les había dicho, lo podemos crear, podemos decirle, expórtamelo a iOS, expórtamelo a Android. Mantenerlo también es súper fácil, es ingresar con unas credenciales y simplemente teniendo un código, un correo de Gmail, puedo ingresar y hacerle cambios y mantenimiento a mi código fuente. Y los tiempos de desarrollo, que es una variable muy importante hoy en día para la creación de herramientas, que es el tiempo. Yo necesito solucionar mis necesidades de manera rápida. Entonces, gracias a estas tres características que les he mencionado antes, las ventajas, puedo lograr esta cuarta, que es lanzar mi proyecto de manera más anticipada. Entonces, ¿cómo aplicamos las plataformas de desarrollo de videos en Steam? Entonces, nos impulsa a la creación de aplicaciones educativas, interactivas y accesibles para estudiantes de todas las edades. Es decir, el público al cual puede ir dirigido es variable. Combina la programación con materias STEAM como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Como les decía anteriormente, yo puedo juntarme con el profesor de ciencias, el de matemática, y decimos, vamos a crear una herramienta para, por ejemplo, enseñarle a los niños a multiplicar de una manera creativa, que accedan al concepto de una forma muy sencilla, eh, que le llame la atención, que cree dinámicas de aprendizaje, ¿sí? Y otra característica de estas plataformas es que el chico está en constante experimentación, resolviendo problemas y creando su pensamiento crítico en torno a unas herramientas y un mundo digital y colaborativo. Entonces, esas características y potencialidades nos han permitido a nosotros, desde nuestro grupo de investigación, eh, poder impactar positivamente en nuestro entorno, ¿sí? Trabajamos durante un año en la época de la pandemia del COVID-19 y solucionamos muchos problemas a varios docentes. ¿Listo? Ya en materia de inteligencia artificial, recordemos que esto es una rama de la informática, de la informática que permite a las máquinas realizar tareas que requieren de la inteligencia humana, ¿sí? Como el aprendizaje, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. Estas tres acciones liberan al humano de las tareas que son repetitivas, aburridas y peligrosas, ¿sí? Yo puedo crear una herramienta para que la persona aprenda de forma autónoma, ¿sí? También puedo crear una herramienta para que tome decisiones sobre tareas eh, sencillas de resolver y reconocer patrones, sacar información de imágenes que, que alimenten la data de un proyecto o de una solución. ¿Listo? ¿Cómo lo aplicamos en la educación STEAM? En nuestro grupo de investigación hemos trabajado en estas tres grandes ramas: la robótica educativa, el análisis de datos, la realidad virtual y aumentada. Pues con la IA nosotros hemos potencializado el trabajo con robots educativos para ayudarles a los estudiantes a tener conceptos y explorar de forma científica y tecnológica, por ejemplo, la manera de aprender la lateralidad a los niños infantes, ¿cierto? Aprender que ellos aprendan a través de un robot, es izquierda, derecha, arriba, abajo, en fin, cómo girar, ese tipo de herramientas
llaman la atención a los estudiantes y a su vez los entretienen. Análisis de datos. Entonces, teniendo un gran volumen de datos, nosotros podemos tomar o caracterizar y extraer información de lo más relevante, lógicamente, para tomar decisiones. Y la realidad virtual y aumentada, al combinarlo con la inteligencia artificial, crea herramientas de inmersión, lo cual aumenta más la experiencia educativa e interactiva y personalizada. Por ejemplo, crear un metaverso para aprender eh, sobre el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo con mis Oculus me, me veo inmerso en un mundo en el cual puedo tomar el corazón, girarlo, mirar las ventrículas, los aurículos, las aurículas, ver los movimientos del sístole, del diástole, y posterior a la experiencia, responder, por ejemplo, un cuestionario. Entonces, ese tipo de vivencias nos ha permitido establecer que de esa manera, si el estudiante lo vive, lo siente, el aprendizaje es más duradero frente a aquellos aprendizajes que son en, en el plano en 2D y basados en la memorización. O sea, cuando el estudiante se le queda un porcentaje de la información en mayor grado si el aprendizaje es vivencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué aportes le hemos permitido establecer a este tipo de enseñanza, de aprendizaje con la inteligencia artificial y las plataformas híbridas? Entonces, es un aprendizaje innovador, ¿sí? Eh, porque fomenta la creatividad y la resolución de problemas. La colaboración y diversidad. Podemos tener estudiantes, inclusive con alguna limitación eh, física, por ejemplo, como auditiva, ¿cierto? Podemos crear perspectivas promoviendo el trabajo en equipo entre ese grupo multidisciplinar. Y constantemente estamos generando una inspiración al poderle ofrecer posibilidades que en esencia es despertar la curiosidad. Un estudiante eh, aprende más cuando lo causamos intriga, como eh, tenerlos ahí a la expectativa sobre lo que va a pasar. Esa es una manera muy motivadora para que sigan aprendiendo. Los grandes desafíos de la programación estructurada en plataformas híbridas. Tenemos, por ejemplo, gestionar la complejidad del código. Entonces, esa estructura lógica que utilizamos para resolver aplicaciones, hay que gestionar esa complejidad, eh, identificando las falencias que tienen nuestros estudiantes. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que mi estudiante todavía no se sabe las tablas de multiplicar, yo debo gestionar ese aprendizaje de tal manera que cuando necesita hacer una operación matemática, él tenga claro el concepto de multiplicación para que pueda crear el algoritmo que le calcule una operación matemática. Por ejemplo, si mi estudiante tiene problemas de identificar qué es la izquierda, qué es la derecha, entonces también es muy clave identificar esas, digamos, falencias conceptuales antes de ponerle a hacer un ejercicio que le pueda causar, digámosle así, una frustración. Manipular eficientemente los datos y los recursos. Claro, los datos eh, de los diferentes sistemas operativos me pueden potenciar la solución o me la pueden llevar al traste. ¿Por qué? Porque yo necesito saber, por ejemplo, si el dispositivo móvil en el que me estoy creando tiene el sensor que voy a utilizar. En el código lo puedo poner, pero cuando lo vaya a correr en el móvil no lo tiene. Entonces debo conocer las características técnicas de hardware y de software del dispositivo en el cual lo estoy implementando. Adaptación a diferentes sistemas operativos y dispositivos. Entonces, esto va encaminado o va de la mano con el numeral 2. Debo, aparte de conocer todas esas características técnicas, debo conocer también la capacidad de mi sistema operativo y los desafíos para desarrollar esas aplicaciones. Android y iOS son
dos sistemas operativos. Debo conocerlo muy bien antes de empezar una solución en cada uno de ellos. En cuanto al rendimiento, este rendimiento puede verse afectado o beneficiado de acuerdo al tipo de plataforma que yo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, si estoy trabajando en web, voy a tener unas potencialidades, digámoslo así, en la nube que no puedo tener localmente con un Android, con un dispositivo móvil, por ejemplo. Acceso a características del dispositivo, claro. Las funcionalidades del dispositivo también me van a elevar a mí, digamos, el grado de versatilidad de lo que puedo hacer con la aplicación. Por ejemplo, si yo tengo un móvil con una cámara que tiene una resolución muy alta, la toma de imágenes me va a brindar más información. Y en el momento de capturar una imagen, yo puedo tener más detalle sobre, por ejemplo, la identificación eh, del rostro de una persona, en caso de que lo necesite para que la aplicación identifique personas, por ejemplo. La experiencia del usuario, claro, es importante estar pendiente eh, de esta característica, ya que si mi desarrollo no tiene una interfaz intuitiva y es complicado de manejarlo, va a hacer que mi estudiante se frustre y, digamos, diga, no voy a seguir utilizando esta aplicación porque no la entiendo. ¿Sí? Pues esa característica de hacerla intuitiva y de fácil uso y que sea muy navegable y que corra fácil, que no vaya a generar errores de carga de información, por ejemplo, eh, va a hacer que la aplicación tenga una mayor o mejor aceptación por parte del usuario final. ¿Qué soluciones podemos brindar a estos problemas? Lo primero es optimizar el código, ¿sí? Para mejorar el rendimiento de mi aplicación, de mi solución. Lo otro es usando plugs y librerías. Esto es digamos, esto es una herramienta muy potente. Yo les decía al comienzo que eh, el trabajo colaborativo es muy importante. ¿Qué son los plugins y las librerías? Son códigos que ya alguien ha realizado y yo los puedo incorporar en mi solución para no tener que hacerlo. Me explico. Por ejemplo, todos cuando usamos una calculadora y vamos a decirle seno de 90, ¿sí? Yo simplemente llamo la función y le ingreso el número de grados eh, al cual necesito calcular el seno. ¿Sí? Yo no creo todo el programa para calcular el seno de 90 o el grado que el ángulo que yo vaya a poner. No, simplemente llamo la función seno, le doy la variable de entrada y él me exporta una solución. ¿Okay? Y los plugins son esos iconos que nosotros tomamos e incorporamos en la solución y que nos ejecutan funcionalidades como por ejemplo de abrir un video en YouTube, abrir una red social, etc. ¿Listo? Las pruebas exhaustivas son muy importantes porque si no probamos las soluciones, podemos ver abocados eh, a que se generen errores eh, de funcionamiento muy graves que generen una mala experiencia al usuario. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacer varias pruebas en varios dispositivos. Por ejemplo, si yo tengo un celular de la marca eh, Samsung, yo corro la aplicación en una Android Samsung y me funciona bien. O sea, los iconos salen bien centrados, si lo toco funciona, tiene la profundidad y la ubicación de donde quiero. Pero si yo corro esa misma aplicación en un Android de la marca LG, ¿sí? Y veo que no funciona bien, entonces tengo que prestarle atención a eso. ¿Sí? Y ir a buscar las características del móvil para eh, poder corregir ese código, ¿cierto? Diseño de experiencias intuitivas, o sea, eso quiere decir que las interfaces sean muy fáciles de manejar, que con solo ver el icono yo entienda qué va a ser la solución. Por ejemplo, a los niños les es muy fácil
ubicar el icono de darle play a un video. Entonces, eso es universal, ¿no? El de encender o apagar algo, el de subir y bajar volumen. Entonces, eso es crear aplicaciones intuitivas que sean fáciles de identificar sus funcionalidades y fáciles de correr. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones pues podemos dar para implementar esta programación estructurada en plataformas híbridas? Entonces tenemos estas cuatro aquí muy, muy bien establecidas. Primero, la planificación adecuada, el uso de framework y herramientas, la capacitación y actualización constante y pruebas exhaustivas nuevamente. Entonces, ¿qué es la planificación adecuada? Es realizar un análisis muy detallado de lo que se va a comenzar a hacer, ¿cierto? Y definir claramente cuáles son los objetivos de nuestro proyecto y los requisitos del mismo. La segunda recomendación es usar un framework y las herramientas necesarias. Los frameworks son como estructuras ya establecidas que yo puedo utilizar e ir incorporando en las herramientas para crear mi desarrollo, ¿cierto? A eso se refiere el framework. Son como proyectos ya, una estructura ya establecida a la cual yo puedo acceder para crear mi solución. ¿Listo? Capacitarnos y actualizarnos constantemente, eso es muy importante. Día a día siguen saliendo nuevas funcionalidades que yo puedo aprender a través de tutoriales o simplemente accediendo a la ayuda de la plataforma, leyendo todo el instructivo del mismo y haciendo experiencias de uso. Y así voy aprendiendo, voy utilizándolas, después hago remake con esas herramientas. Por ejemplo, yo empiezo utilizando un botón para cambiarle el código, el color a una pantalla. ¿Listo? Después le hago un remake. Cuando prima ese botón, aparte de cambiarle el color del fondo, que me salga un letrero, que me emita un sonido de saludo, de bienvenida. Es decir, voy haciéndole entender al estudiante que podemos modificar ese framework, ¿cierto? A través de acciones de programación que me permite a mí, eh, ir cambiando características. Y las pruebas exhaustivas, eh, esa es la última etapa para poder ver que la aplicación o la solución corra en diferentes sistemas operativos y comprobar la funcionalidad y compatibilidad de esas aplicaciones. Bueno, aquí me quiero detener para contarles acerca eh, de nuestras experiencias con el grupo de investigación sobre este tipo eh, de desarrollo en plataformas híbridas, creando aplicaciones móviles. Entonces, la que están viendo en pantalla la llamamos Screwbot. Entonces, esta aplicación la diseñamos para hacer un aprendizaje introductorio a la electrónica a través de unas lecciones y simuladores eh, para estos cuatro temas que vemos acá, ¿cierto? Aquí con esto vamos a lograr el manejo de los conceptos, que el estudiante se apropie de esos conceptos, los domine, pero también vamos mostrando el paso a paso en las tareas que debe desarrollar para adquirir ese conocimiento. Esto que están viendo acá es el icono de la aplicación. Importante, cuando creamos el icono de la aplicación, el nombre debe dar cuenta o dar una idea de lo que va a ser la aplicación. Nosotros desarrollamos esta aplicación utilizando una metodología que se llama Scrum. Es una metodología para la programación, para la creación de software. ¿Okay? Y bot para darle el sentido como que se hagan la idea de que es un robot. Así se llamó el proyecto durante todo ese año, Club de Tecnología Unillán. Incorporamos a 7 instituciones educativas como usuarios finales de las aplicaciones.
Así arranca la aplicación, lanza un mensaje con el icono de la misma. Y acá tenemos, digámoslo así, el, el menú de las aplicaciones, de la aplicación. Entonces, nos puede dar un video, nos da un video tutorial de qué es la resistencia eléctrica, cómo funciona un circuito eléctrico y podemos simular circuitos en serie, en paralelo y eh, el, el código de colores de las resistencias eléctricas. Esto es materia de estudio de nuestros alumnos de primer semestre de ingeniería, pero también eh, lo ven algunos estudiantes de décimo y 11 grado, pues, los dos últimos grados de la grado secundaria, como lo llamamos aquí en Colombia. ¿Sí? Pues a través de esta aplicación, nosotros tuvimos una experiencia que fue la siguiente. Los profesores no tenían mucho tiempo para atender de forma personalizada a sus estudiantes. Entonces, a través de esta aplicación, ellos podían simular circuitos, hacer las pruebas que necesitaban y si querían hacerlo nuevamente, lo hacían cuantas veces lo requirieran y gestionaba el aprendizaje autónomo. Entonces, la experiencia fue muy gratificante. Recibimos, recibimos muy buenos comentarios de él. La siguiente, que se llama Learning Steam, lo hicimos también con la potencialidad de un robot. eh, Le brinda videotutoriales al estudiante y lo invita a resolver retos eh, con un robot. Nosotros tenemos un robot que es un carrito y con el carro los estudiantes tenían que hacer retos de programación, por ejemplo, para salir de un laberinto o que nos hiciera una figura X. ¿Sí? Entonces, hágame un cuadrado, entonces cree el código fuente para que el carro eh, cree esa figura del cuadrado, del triángulo, en fin. Y allí el estudiante desarrollaba su pensamiento lógico matemático y potenciaba esa habilidad para crear algoritmos. ¿Okay? Acá los estudiantes con esta otra funcionalidad de código QR tendrían que crear códigos QR para identificar objetos. Por ejemplo, los poníamos a crear el inventario del laboratorio de física. Entonces ellos tenían que simplemente con la cámara del celular, cuando veían el objeto, leía el código de barras, el código QR, identificaba qué objeto era, qué nombre tenía y a qué dependencia pertenecía. Multiplicación rápida por 9, entonces ellos creaban un algoritmo, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Pues de matemáticas, que yo puedo calcular la tabla de 9 utilizando mi mano, 4 por 5, oculto 9 por 5, perdón, oculto el dedo 5, entonces antes del dedo 5 hay 4 dedos, después del dedo 5 hay 5 dedos, entonces junto los dos dígitos, entonces ya sé que es 45. Entonces ellos crean ese algoritmo y potencializaban esas capacidades de la algoritmia y el pensamiento lógico matemático. Y en retos, el profesor, a través de ese código, con su rol de educador, subía a un drive eh, las guías de práctica y el estudiante desde el móvil las descargaba y las solucionaba. Entonces, colegios que no tenían plataformas de aprendizaje utilizaron estas aplicaciones para un medio de comunicación entre estudiante y docente. Esta otra, estoy en Steam, eh, ya era para estudiantes un poco de menos edad, ¿cierto? Entre 4 y 5 años. Habían estudiantes que tenían el problema de la dislexia, es aquellas que confunden la D con la B, etcétera. Entonces, a través del icono de escritura, acá, ellos le daban clic, identificaban, por ejemplo, para hacer planas con la P, con la letra Q, con la B, con la D y con la S. A veces ellos confunden la S con el 5, así.
Entonces, ellos utilizaban esta plataforma de tal manera que con su dedito hacían planas de la letra P, de la letra Q, D, etcétera. Podían cambiarle el color al, al al trazado, ¿cierto? Ampliar o disminuir el ancho de la línea. ¿Ok? Aquí esta fue algo que me gustó mucho entre los niños, que fue la opción de Prime Student. Entonces, le creamos un amigo virtual a todos, entonces, el mismo amigo para todos. Eh, a este pequeño Hugo ellos lo denominaron Boy, entonces Boy eh, hacía las veces de aquel amigo al que sabe todo y le preguntamos. Entonces nosotros le decíamos, primero dale clic en preguntar. Entonces el chico daba clic en preguntar y le hacíamos la pregunta a Boy. Decimos, Boy, ¿cuál es el diámetro de la Tierra? Si él nunca le habían preguntado antes, él le respondía, no sé, enséñame. Seguido a ello, yo le podía ingresar la respuesta de manera verbal. Es decir, le digo, el diámetro de la Tierra es tanto. Y le doy guardar respuesta. Entonces, él ya memorizó cuál es el diámetro de la Tierra. Si otro usuario de la aplicación le hacía la misma pregunta, Voy le contestaba. ¿Sí? Entonces, a los chicos les gustó mucho porque, por ejemplo, digamos, vamos a enseñarle a Boy la tabla de multiplicar del 2. Entonces, yo empiezo. Boy, ¿cuánto es 2 por 1? Me dice, no sé, enséñame. Yo le enseño que es 2. Después otro chico les preguntaba, claro, yo le respondí. Es para dar un ejemplo. Pero los chicos lo utilizaron mucho para materias como geografía e inglés. Entonces, si tú le preguntabas a Boy, ¿cómo se escribe casa en inglés? Entonces, Boy te decía. Y ellos crearon un diccionario de inglés para la unidad uno que eran saludos. Entonces, Boy le recordaba a ellos eh, cómo eran los saludos. Y así para cualquier tema que le quisiéramos enseñar a Boy para que después Boy nos respondiera. ¿Okay? Esta otra que es Mate Kids, que fue hecha para estudiantes de edades entre las 2, 3 hasta 5 años, para enseñarle a los chicos a contar, a comparar y a hacer prueba de sumas. Entonces al chico le poníamos un reto que era resolver 10 sumas y el que lo hiciera más rápido pues se ganaba un premio. ¿Sí? Y el proceso de conteo iba acompañado de muchas imágenes eh, de personajes que a ellos les gustaba y el conteo pues, lo podían hacer de uno en uno, de dos en dos, de decenas o centenas. Este otro que fue ECUMA B1.0 ya fue para estudiantes de sexto, séptimo, octavo, por ejemplo, para calcular hipotenusas, cómo resolver una ecuación lineal, cómo resolver ecuaciones de segundo grado, y aquí los evaluábamos. Entonces, ellos tenían que responder una serie de preguntas y puntuarse. El docente sabía qué puntaje sacó. Y en Diviértete se le creó un videojuego eh, que consistía en retos matemáticos para hacer. Y aquí, pues, esta funcionalidad la empezamos a agregar a partir de esta quinta que hicimos, calificar la aplicación. Entonces, el usuario final nos decía, por ejemplo, que se le puede mejorar, que no le gustó, y tomábamos eso para realimentar la aplicación, la repotencializando. El G-Robot fue un robot digital que creamos para enseñar geografía. Aquí en Colombia, por ejemplo, nuestra división política estaba por departamentos. Pues cuando el chico le daba clic en departamentos, él podía ir y elegir por zonas, ¿cierto? Y a través del GPS le ubicaba la zona, o le ubica, perdón, la zona geográfica y le da una información relevante acerca de ese departamento. El departamento del Meta fue creado en 1938, tiene tantos habitantes, su comida típica es tal, tal, tal. ¿Sí? En esta de acá, la aplicación
que dice costumbres. Aquí él nos lleva hacia el folclore llanero, hacia el folclore del Caribe, del Pacífico, y nos proyecta un video eh, hecho con, no es un video con personas, sino con personajes a manera de caricatura. Por ejemplo, aquí este cantante que sale aquí, se llama el Cholo Valderrama, que es ganador del premio Grammy, es de acá de nuestra región, ¿sí? Y pone una canción que describe muchos animalitos de la fauna de nuestro llano. Y a los niños les gustó, potencializó nuestra identidad cultural como llaneros, por ejemplo. Y así la aplicación podía decirnos a nosotros las capitales de nuestro país, la historia de la época de la conquista, por ejemplo, y era centrado en la geografía. En la sección trivia se le hacen preguntas a la aplicación, ¿sí? Y a cada vez hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Bolívar? Si la persona no la sabe, con mi dedo puedo ir haciendo clic sobre la pantalla e irla descubriendo de a poco a poco. Si el estudiante no logra responderla, cada vez que él falla, pues yo estoy tocando la pantalla y la respuesta va a aparecer. Y si la respuesta sale por completo sin que él haya adivinado, pues tendrá un punto negativo. Pero si él la responde, lógicamente se va a liberar la respuesta en la pantalla. Es una manera de un juego que se hacía en grupos de tres en la hora de la clase de sociales y pues les gustó mucho la dinámica. ¿Listo? Y otras aplicaciones que encontramos, por ejemplo, en la comunidad son a través del sistema solar, la tabla periódica, juegos de matemática y, por ejemplo, aquí una que hicieron para los de 11 grado, que fue la creación de un puente. Entonces ellos debían eh, construir ese puente de manera dinámica y hacerle pruebas de esfuerzo. ¿Qué perspectivas tenemos con estas aplicaciones y los potenciales desarrollos? Entonces, las perspectivas son que van a seguir jugando un papel determinante en la forma de transformar la educación. ¿Listo? La integración total va a ser necesaria, ¿cierto? Que en nuestros círculos educativos impulsemos este tipo de enseñanza y sobre todo que sea de forma multidisciplinar. Y también eh, el tema de darle un enfoque práctico, no es enseñar temas por enseñar. Por ejemplo, si yo enseño las tablas de multiplicar con un propósito de resolver problemas, ese enfoque va a hacer que el estudiante tenga un aprendizaje muy vivencial y le permita querer seguir explorando eh, en este nuevo conocimiento. La realidad virtual y el metaverso nos van a permitir a nosotros crear experiencias inmersivas. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un salón de clases en el metaverso que tenga lo que no tiene mi salón y que me va a costar mucho menos dinero que tenerlo físicamente, que los pueda transportar, por ejemplo, al Museo del Louvre y hacer eh, un paseo por ese museo y conocer las grandes obras de los grandes artistas, ¿cierto? De la Gioconda, el David, etcétera, etcétera. Entonces, lo va a hacer más inmersivo y más diverso el aprendizaje. Otro gran reto es, mi perspectiva es saber cómo integramos esta educación STEAM y las plataformas híbridas en el currículo. Entonces, primero es hacer un análisis de los objetivos que yo pretendo alcanzar eh, al integrar las aplicaciones móviles en mi quehacer como docente, ¿cierto? Planificar las actividades de tal manera que pueda lograr una enseñanza dinámica y enriquecedora. Y el tercero, la implementación y la evaluación. Este es un parangón muy importante, ¿cierto? Que es integrar esas aplicaciones para que me permita evaluarlo, pero también saber el impacto que tuvo en el aprendizaje del estudiante para desarrollar estas habilidades. Mm, Otras grandes ventajas
va a ser la protección de los datos, o sea, un reto, es proteger los datos y brindarle seguridad a los usuarios que lo utilicen. Evaluar los contenidos también es muy importante porque sabemos que la educación es muy dinámica y tener el mismo contenido siempre hace que, por ejemplo, si el estudiante la utilizó este mes y ve lo mismo el otro mes, entonces como que no va a ser llamativo. Y el tema de la inclusión y la equidad es muy importante, darle accesibilidad a aplicaciones móviles que mm, permitan a las personas con limitaciones poder utilizarlas. Entonces, como conclusiones, me va a permitir dar estas tres que al entender de nuestro grupo de investigación eh, pudimos obtener como ejercicio del resultado. Como resultado del ejercicio de investigación que hicimos durante un año con los estudiantes. Entonces, la programación estructurada en plataformas de desarrollo híbridos ofrece una base sólida para el desarrollo STEAM con inteligencia artificial, combinado con la eficiencia de la estructura organizada de las capacidades de inteligencia artificial. Se recomienda explorar esta estrategia para aprovechar todo su potencial en el mundo STEAM. También podemos concluir que la creación de aplicaciones móviles utilizando herramientas híbridas eh, nos permite ser muy innovadores, trabajar con diferentes edades y fomentar la creatividad y la innovación. Y podemos utilizar esto para realizar trabajos futuros con ellos mismos. Combinar plataformas híbridas y la educación STEAM con inteligencia artificial genera un mundo de posibilidades que despierta la curiosidad. Nosotros como docentes sabemos que este es un motor que impulsa nuestra actividad, generar esa curiosidad y sobre todo motivar, ¿cierto? A esos estudiantes para seguir aprendiendo y explorando. La exploración, la exploración es algo que a veces no podemos lograr en nuestra aula de clase. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos eh, dar nuestro granito de arena para que aquello siga sucediendo. Aquí concluyo, pero quiero pasarme aquí a otra pantalla. Quiero pasarme aquí a otra pantalla para mostrarles en dónde yo he venido trabajando. Pues aquí está mi usuario en la plataforma App Inventor, que es una de las que utilizamos, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos crear nuestras aplicaciones, exportarlas, probarlas y generar comunidad. Entonces, yo puedo exportar mi proyecto y decir, quiero compartirlo con, por ejemplo, aquí tengo la aplicación que les decía, el robot para enseñar geografía. Entonces, si yo ingreso a esta parte, tengo los bloques con los cuales yo programé la pantalla de inicio, ¿cierto? Y así yo me puedo cambiar de pantalla. eh, por ejemplo, aquí en Capitales, aquí tengo un video. El código fuente para abrir ese video es, eh, cargo acá en este bloquecito la dirección electrónica de YouTube en donde encuentro el video y empiezo a correrlo, ¿cierto? También puedo interactuar eh, con, por ejemplo, esto, le digo califíqueme la aplicación. Entonces el estudiante puede darme sus impresiones y me llega acá un formulario eh, de Google, de Gmail, perdón, que yo creo en Google Form, y ahí voy condensando las respuestas de los usuarios. ¿Sí? Entonces es una forma de saber qué está pasando con mis estudiantes. Y así pues, por ejemplo, si yo le digo eh, que me genere el código, si le digo aquí para Android APK, él me lo genera para APK. ¿Cierto? Si le digo que me lo genere para Android, para iOS, lo puedo generar acá. Si yo tengo una Mac, estoy trabajando en un computador Mac, Macintosh, cuando le dé clic aquí me va a aparecer exportar a iOS.
¿sí? Dependiendo del sistema operativo que esté utilizando en el momento de correr la aplicación. Otra gran ventaja es que yo puedo compartir el instalador por mensajería instantánea. Entonces yo le digo, genéreme este código, él me lo genera y cuando lo termine voy a la carpeta de descargas y lo comparto por ejemplo, en WhatsApp y las personas pueden descargarlo e instalarlo. Pues de esa forma hacemos muy dinámica el, la, el ejercicio de compartir la aplicación. Bueno, espero que haya sido de su agrado la presentación. Si tienen preguntas, estoy atento. Efectivamente, tenemos una pregunta en el chat de esta presentación y dice, ¿considera que las aplicaciones presentadas tienen el potencial de desarrollar el pensamiento crítico más allá de la memorización? ¿De qué manera se logra? Bueno, gracias por la pregunta. Eh, Nosotros consideramos que sí en nuestro grupo de investigación, ya que al estudiante no se le plantean retos para seleccionar respuestas de tipo de opción múltiple, sino que tiene que crear un algoritmo que lo solucione. Ese reto implica el tener un pensamiento crítico al integrar el pensamiento lógico matemático y cada quien lo resuelve de una forma diferente. El algoritmo que crea Pedro es diferente al algoritmo que crea Juanita, ¿sí? De esa forma, nosotros logramos, primero, tener al estudiante a la expectativa, ponerle retos, generar interés y curiosidad sobre el trabajo que estamos haciendo y, sobre todo, que no tuviera esa intolerancia a la frustración, porque si él no lo podía seguir, no lo podía hacer a través del trabajo en equipo, podía lograrlo. Sí, excelente, muchísimas gracias por sus respuestas y tenemos una pregunta más que por el tiempo vamos a hacerle saber rápidamente. Dice, ¿cuál es la mayor dificultad encontrada en los estudiantes al explorar nuevas aplicaciones? Gracias por compartir su trabajo, además de algunos comentarios de felicitación que comentan excelente explicación y excelente ponencia. Pues la pregunta final, ¿cuál es la mayor dificultad encontrada en los estudiantes al explorar nuevas aplicaciones? Bueno, la mayor dificultad, bueno, existieron de diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, que el estudiante no tuviese, por ejemplo, una tablet o un computador para trabajar, lo ponía en desventaja con aquel que tenía, por ejemplo, un computador en su casa, que tenía una tableta para desarrollar, ¿sí? Inclusive es curioso, cuando tú tienes más que otra persona, a veces te relajas frente al trabajo y el que tiene menos le pone más empeño. Me explico. Un chico que vivía en uno de los barrios más humildes de aquí de la ciudad de Villavicencio, él creaba el programa en un cuaderno, ¿sí? Y al tener que hacerlo en un cuaderno, el reto de desarrollo era más difícil, ¿cierto? Porque el que tiene computador tomaba el bloque y lo ponía, pero el chico no, el chico tenía que dibujar el bloque y como él sabía lo que hacía el bloque, cuando lo armaba, le funcionaba de una, ¿sí? Frente a aquel que tenía el computador, conexión de banda ancha en su casa, ¿sí? Él tomaba y a prueba de error y aún así el chico resultaba siempre resolviendo los problemas más rápido. O sea, por eso digo que a veces eh, es un dicho que tenemos aquí en Colombia, que a más vacas menos leche, ¿sí? Pero este chico a esa vaquita que tenía le sacaba litros y litros de leche. Y esa vaquita es esto, su mente, su imaginación. O sea, la creatividad de ese chico a nosotros nos dejó sorprendidos. Muchísimas gracias y con esta respuesta damos cierre a esta etapa. No sin antes agradecer al magíster Luis Alfredo Rodríguez Umaña, a lo cual vamos a presentar un reconocimiento que el Departamento de Ciencias Naturales pone ahora mismo en pantalla.
que dice que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Departamento de Ciencias Naturales otorga el presente diploma de reconocimiento a usted, el magíster Luis Alfredo Rodríguez, por participar como ponente en el quinto Congreso de Egresado de Ciencias Naturales, la enseñanza de las ciencias naturales desde el STEAM, desarrollado el 3 de noviembre del 2023, el cual se extiende en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de noviembre del 2023. Magíster Luis Alfredo Rodríguez, en representación del Departamento de Ciencias Naturales, ha sido nuevamente un gusto tenerle por acá. Agradecemos sobradamente su participación y también por su atención. Entonces les extendemos nuestro agradecimiento invitándoles a la próxima actividad. Qué gusto que estén con nosotros, Magíster Luis Alfredo Rodríguez. Muchísimas gracias nuevamente. No, a ustedes por esta experiencia tan bonita, por esta actividad tan bien organizada para nosotros que amamos enseñar y así Latinoamérica va a ser más grande. Muchas gracias. Definitivamente. Muchísimas gracias a usted.